Muy buenas tardes, mis amadas hermanas. Les saludo como cada miércoles en el amor del Señor. Y pidiendo al Señor de que cada una de ustedes se encuentre bien, de salud, junto a sus seres amados. El Señor les bendiga en esta tarde y vamos a dar comienzo, ¿cierto?, a la lección que corresponde al día de hoy, que es la lección número 4, correspondiente al mes de diciembre. Y la lección se llama El encuentro de María y Elizabeth, que se encuentra en Lucas 1, 39 al 56. Amén. Y vamos a orar al Señor primeramente antes de dar lectura a la palabra, ¿cierto? Para que el Señor nos ayude, para que el Señor abra nuestras mentes y podamos recibir su enseñanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a tu presencia, Papito Santo. Señor, para agradecerte, Señor, por este nuevo día de vida que tú nos concedes, por tu fidelidad, por tu amor incondicional, por todo lo que tú nos das día a día. Señor, en esta hora, Papito amado, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú seas despejando la mente de cada una de mis hermanas, Señor. Que, Señor, no haya ningún problema, Señor, que no haya ninguna distracción, Papito Santo, en el momento en que ellas están viendo este video. Señor, bendice sus vidas, bendice sus hogares, Señor, y que nuestra mente esté abierta, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar el mensaje que tú quieres darnos en el día de hoy. Muchas gracias, Papito amado. Yo aquí estoy, Señor. Soy solamente, Señor, instrumento para que tú uses, Señor, aleluya. Aquí estoy disponible, Señor, para que tú me uses, para tu gloria, Señor, y para tu honra. Te ruego, Señor, que tú seas, Señor, hablando a través de mí, llenando mi boca, Señor amado, de tu palabra, de lo que tú quieres entregar. Tú conoces la necesidad de cada una de mis hermanas, Señor, y por eso te pido que tú seas usándome para tu gloria. Todo lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les decía, el título de la lección es El encuentro de María y Elizabeth. El enfoque de la lección dice: se puede conocer el verdadero gozo cuando nos consolamos y permanecemos en comunión con los demás fieles, o sea, con todos nuestros hermanos. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para que Abraham y su descendencia para siempre. Se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Amén. Y el resumen de esta lectura dice así: María visita a Elizabeth, su familiar. Al verla, Elizabeth se llena del Espíritu Santo y exclama a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres. María alaba a Dios, por cuanto esparció a los soberbios, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envolvió
a los ricos envió vacíos y socorrió a Israel su siervo. Amén, gloria al Señor. Y amadas hermanas, esta es una lección o un pasaje de la Sagrada Escritura, ¿cierto?, que es muy conocido por nosotros, donde vemos que María, ¿cierto?, recibe la visita del ángel Gabriel, ¿cierto?, que él le comunica que concebirá por el Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Y si nosotros vamos a pensar en María, ¿verdad?, que tiene que haber sido algo tan así asombroso para ella el recibir esta noticia de que va a ser madre y que sin haber conocido a hombre alguno, ¿cierto?, ella va a tener un hijo. Y que que será, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo. Y qué hermoso es ver cómo ella, ¿cierto?, vemos que a María, que se somete completamente a la voluntad de Dios y confía en su mensaje. También esto es una gran enseñanza para nosotras, porque podemos ver que ella se somete a la voluntad de Dios. Creo que si a nosotras nos pasara algo así, no sea así por un hijo, pero puede ser cualquier otra cosa, yo creo que vendría la duda, ¿es el Señor el que me está mandando a hacer esto? No sé, vendrían muchas cosas a nuestra mente. Pero aquí vemos a María que se somete completamente a la voluntad del Señor y no duda, ¿cierto? Para ella era una honra el que le hayan dicho que iba a ser madre, ¿cierto?, de nuestro Señor, del Salvador. Y también sabía que vendría el reproche, ¿cierto? Vendría sobre ella un reproche como resultado de ser la madre del santo niño, ¿verdad? Ella sabía que iba a haber reproche, que iba a haber seguramente muchas personas que no iban a creer, ¿cierto?, de que ella no había conocido a varón, sino que esto había sido algo sobrenatural sobre su vida que vino de lo alto, del Dios Todopoderoso. Nosotras como mujeres cristianas debemos seguir el ejemplo de María, ¿cierto? ¿En qué cosa? En cuanto al amor a Dios, en cuanto a cómo debemos nosotras amar al Señor con todo nuestro corazón, como dice la palabra, con todo nuestro ser, con todo nuestro sentido, amarlo a Él por sobre todas las cosas. También la fidelidad, ¿cierto? La fidelidad a su palabra, ser fieles a la palabra del Señor. Leer su palabra y lo que Él nos está hablando, poder llevarnos a nuestra vida, poder hacer viva lo que el Señor nos está enseñando cada día, cada momento de nuestra vida, cada vez que tomamos la palabra del Señor para leer una porción, cuando escuchamos un devocional cada día, es enseñanza del Señor para nosotras. Entonces es importante, ¿cierto?, el amor a Dios, la fidelidad a su palabra y la disposición a obedecer al Espíritu Santo. Porque esto también es importante, que seamos obedientes a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien nos guía, ¿cierto? Nos guía. Ustedes muchas veces han sentido cuando está haciendo algo y no es lo correcto y siente que el Espíritu Santo le dice que no es así. Son experiencias en el Señor preciosas, cuando podemos nosotros estar atentas y darnos cuenta que es el Señor el que nos está hablando, el que nos está enseñando, el que nos está advirtiendo de cosas a través de su palabra, a través de personas, ¿cierto? A través de los líderes, de nuestros pastores. Recibimos a veces advertencias de parte del Señor. Y es importante, ¿cierto?, que nosotros tengamos nuestros oídos atentos, nuestra mente atenta a recibir lo que el Señor nos está enseñando. Después de la anunciación del Mesías, ¿cierto?, María no se acerca a sus padres o a su esposo, que ya recién se había casado, ¿cierto?, sino que ella visita a su prima, Elizabeth, su pariente Elizabeth, quien se encontraba, ¿cierto?, en el sexto mes de embarazo. Ella ya era una mujer de avanzada edad y era estéril.
era estéril también ella, pero el Señor también le había concedido, ¿cierto?, el gran gozo de ser madre. Y cuando María saluda a Elizabeth, su bebé salta de gozo en su vientre, ¿verdad? Y recordemos, ¿cierto?, que este bebé que estaba en el vientre de Elizabeth era Juan el Bautista, el que luego sería el que prepararía el camino del Señor. Entonces, que debe haber sido tan hermoso el haberse juntado las dos y estos dos bebés, ¿cierto?, estar cada uno en el vientre de su madre, sentirse, ¿cierto?, unidos, porque dice que el bebé de Elizabeth saltó de gozo, de alegría, porque había venido, ¿cierto?, la madre de nuestro Salvador. Elizabeth es llena del Espíritu Santo, es llena del Espíritu Santo y se dirige a María como la madre de mi Señor. Dice aquí en los versículos que hemos leído, la madre de mi Señor. De esta manera, ella bendice a María, diciendo que es la más bendita entre las mujeres. Por tanto, respondió con fe a la palabra de Dios. Bendito sea el santo nombre del Señor. Qué hermoso el ejemplo que nos dejan estas mujeres a nosotras. La fe, el confiar, el creer plenamente en el Señor. Y no pensar, ¿cierto?, que a lo mejor es otro que nos está hablando. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y tenemos la duda de que si será el Señor o no será? Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude para que nosotros seamos mujeres de fe. Que aunque veamos que hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, circunstancias que nosotras mismas estamos viviendo, que nuestra fe esté puesta en nuestro único y suficiente Salvador. Confiar plenamente en que Él está con nosotras, de que Él no nos abandona, de que Él nos ama con amor eterno. Muchas veces, hermanas, nos equivocamos, todos cometemos errores. Pero qué importante es que nosotros humildemente pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. Pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas y que Él nos ayude a confiar plenamente en Él, sin dudar. En los versículos 46 al 56, nosotros leemos que un cántico de María, el cántico de María, que se parece mucho al cántico de Ana. Si ustedes recuerdan, ¿cierto?, que Ana que tuvo también era estéril y también el Señor le hizo que tuviera un bebé, ¿cierto?, que fue Samuel, ¿verdad? Y cuando ella va y entrega a su hijito y lo deja en el templo, porque ella prometió que su hijo iba a servir al Señor, ¿cierto? Ahí también vemos un cántico de Ana. Y este cántico de María se parece mucho, ¿cierto?, a ese cántico de Ana. María canta con gozo, con alegría. Si ustedes tienen después la oportunidad de volver a leerlo, lean los versículos 46 al 56. Y son versículos de gozo, de alegría, ¿cierto?, hacia nuestro amado Señor. Era con plena fe, gozo, alegría, con fe, que Dios cumplirá todo, las profecías mesiánicas en el Hijo que ha concebido. Ella confía en el Señor, confía en que todas las profecías se van a cumplir en su Hijo. El Señor cumplirá con todo lo que había prometido. Amadas hermanas, Dios humilla al soberbio, pero sin embargo al soberbio, al que se cree poderoso, lo hemos visto en lecciones anteriores, al que se cree suficiente, al que se cree que no necesita de nadie, que todo lo puede hacer solo. A ese el Señor lo mira de lejos, pero el Señor ama, ¿cierto?, exalta al que es humilde. Y es por eso que es tan importante la humildad de nosotras cuando nos dirigimos al Señor, cuando le pedimos algo. Que eso que pidamos lo hagamos con humildad, pidiéndole: Señor, ayúdame porque te necesito. Reconocer nosotras de la necesidad que tenemos cada día de Él.
Hermanas amadas, estamos viviendo tiempos difíciles, pero que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Vemos, amada hermana, que ya llevamos un año con esta pandemia y que lamentablemente, al parecer, volvemos nuevamente a lo mismo. ¿No sería extraño que volviéramos nuevamente a las cuarentenas? Pero nosotros, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está? ¿En qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos en nuestro Señor. Sabemos que Él está con nosotras, que Él nos cubrirá, que Él nos guardará. Creer con todo nuestro corazón. Cuando salimos, amada hermana, cuidarnos, no exponernos innecesariamente, cuidarnos. El Señor está con nosotras, pero también tenemos que ser, ¿cierto?, personas que obedezcamos a lo que el Señor nos dice, a la advertencia del Señor. Tenemos que ser personas prudentes. Amén. El Señor, ¿cierto?, como le decía, mira de lejos al soberbio. A ese que dice, no, a mí no me va a pasar nada, yo no, ¿qué tanto cuarentena? Y no, yo no, qué sé yo. ¿Cuántas personas hemos escuchado? Nosotras mismas, personas que piensan así, de que a pesar de tanta gente que ha fallecido por causa de esta enfermedad, siguen pensando que este es un chiste, que este es un tongo, no sé. Entonces, que el Señor nos ayude para ser humildes y siempre pedirle al Señor con humildad que nos guarde, que nos cuide, que guarde a nuestra familia, a nuestros hijos, a las que tienen su esposo, que a lo mejor salen a trabajar, ustedes mismas, las que tienen que salir a trabajar, que el Señor las guarde, que el Señor las cuide en su salida y en su regreso al hogar. Amén. Entonces decíamos que el Señor exalta al humilde, quienes confían en Él. Porque el que es humilde y va a la presencia del Señor y va a su planta, lo hace con humildad. ¿Y por qué? Porque cree en el Señor, ¿verdad? Porque cree en Él. Si leemos con atención el cántico de María, coincide con la confesión de fe. Léalo usted después. Coincide con la confesión de fe de todos los santos. Porque creemos en la fidelidad de Dios. Usted cree en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Yo también creo en la fidelidad de Dios. Creo que Él es fiel a pesar de mi infidelidad. ¿Para qué? Para guardarnos, para guardar sus promesas y que su justicia se cumplirá por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es, ¿cierto?, que este cántico, cuando usted lo lea con calma, se va a dar cuenta que es como una confesión de fe, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo la necesidad de nuestro Salvador, porque le necesitamos, porque sin Él nada somos. Sin Él, amadas hermanas, estamos perdidas. Es por eso tan importante nosotros buscar de su presencia, buscar de Él. No deje de orar, de leer la palabra. Estudie la palabra. Estudie, medite. Amadas hermanas, cuando consideramos la obra y la gracia de salvación divina, no podemos dejar de alabar el nombre del Señor. Reconocemos su gracia que Él ha puesto sobre nosotros, la gracia del Señor que está ahí, ¿verdad? Es algo tan hermoso, reconocer que si usted hace algo hermoso, hace algo bien, es porque Dios ha puesto la gracia en usted. A veces pensamos que no podemos hacer nada, que no sabemos hacer nada, pero ¿sabe qué? Sí sabemos, el Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado cosas para hacer. Lo que sí tenemos que hacer es investigar qué es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y esta lección que vemos nosotros, donde María recibe la noticia de que va a ser la madre de nuestro Salvador, es un momento realmente maravilloso. Maravilloso en pensar en eso, pensar en que una mujer, como usted o como yo, pecadora, ¿cierto? El Señor la miró y seguramente vio que era la mejor de todas. Y a ella la eligió para que sea la madre de nuestro Salvador.
Y es por eso que dice que de generación en generación ella va a ser una mujer reconocida, ¿verdad? Como una mujer muy admirada, una mujer que recibió la bendición tan grande del Señor, de que Él la miró y la consideró para que sea la madre del Señor. Pero ella reconocía de la necesidad que tenía de salvación, de que también ella necesitaba, ¿cierto?, ser salva. Bendito sea el Señor. Y mires, para concluir quiero leerle a ustedes en la conclusión que aparece aquí en esta lección, que dice: Dios prepara el encuentro entre María y Elizabeth. Tras la anunciación, si bien María estaba dispuesta a obedecer la palabra de Dios, probablemente estaba llena de inquietudes y miedo por haber concebido siendo virgen, ¿verdad? Y que aquí es lo que hablamos delante. O sea, ella tiene que haber tenido inquietud, tiene que haber tenido miedo. ¿Y será? ¿No será? Tiene que haber un momento, tal vez un segundo en su vida en que ella tuvo miedo, tuvo temor. Pero ella venció esos temores, esa inquietud. Dice, pudo haber sido acusada de deshonesta, pero Elizabeth bendice a María y a su bebé. Después de esta reunión, María consigue paz en su corazón y alaba la obra de la salvación de Dios destinada a Israel. Del mismo modo, el consuelo y la comunión entre los fieles que compartimos en el Espíritu Santo nos fortalece y nos permite permanecer firmes sobre la palabra. Bendito sea el Señor. El consuelo y la comunión entre los fieles, la comunión que tenemos entre nosotras. Eso de estar preocupadas la una de las otras, ¿cierto? Esa comunión que existe, ¿cierto?, entre nosotras, ¿cierto?, que compartimos en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Eso nos fortalece, ¿cierto? Nos da fuerza, nos da vigor y nos permite permanecer firmes sobre la palabra. Esto nos permite estar firmes sobre la palabra. También nos permite alabar a Dios, quien es la fuente de la salvación y el gozo. Si necesitamos gozo, el Señor nos da gozo. Dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Es nuestra fortaleza, el gozo del Señor. Y el gozo sabemos que es muy diferente a la alegría, ¿cierto? Al estar contentos. El gozo del Señor es algo que permanece en nosotras. Que podemos estar pasando momentos muy críticos, muy difíciles. Pero ahí está el gozo del Señor. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Él. Solamente en Él, porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos nada más. Si lo tenemos a Él, amadas hermanas, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y vamos a leer aquí una oración que dice: Dios, deseo aceptar tu palabra por completo, con la fe. Ayúdame a vencer el temor y la preocupación con la paz y la seguridad que tú me das. Permíteme gozar de la vida de Emmanuel, confiando en la promesa del Señor. Aleluya. Oramos al Señor. Padre, te doy tantas gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos dejan María y Elizabeth. Señor amado, fe, obediencia, paz, gozo, tranquilidad en los momentos de dificultad. Gracias, Papito Santo. Señor, en esta tarde te bendigo y te doy todo honor, gloria y alabanza solamente a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias. Gracias, Dios mío, por este año que ya termina. Gracias, Señor, porque no ha sido fácil, pero hemos permanecido firmes, hemos permanecido unidas. Señor, te doy gracias en esta tarde por cada una de mis hermanas, Señor, y te ruego una bendición muy especial para ellas. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, bendice a sus hijos, sus esposos, sus hogares.
Te ruego en el nombre de Jesús que nada falte en el hogar de mis hermanas, Señor. Provee de todo lo que ellos necesitan. Padre Santo, en el nombre de Jesús, guárdales, protégeles, Señor. Gracias, Papito. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque este año hemos estado fieles, Señor, a ti, a tu palabra, Señor amado, aleluya. Gracias, Señor amado, aleluya, porque te hemos servido, Señor. Gracias porque ha sido difícil, no ha sido fácil, pero juntas, en un mismo sentir, en un mismo amor por ti, hemos salido adelante gracias a tu misericordia, gracias a ese amor incomparable. Te doy muchas gracias, Papito amado, y te ruego tu bendición, esa bendición que viene de lo alto, que es la del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, sobre cada una de mis hermanas, Señor. Y te ruego que llenes de gozo, Señor, sus corazones. A la que esté triste, Señor, abatida, cansada, vuélvele el ánimo, Señor mío, renueva su fuerza, Papito Santo, como la del águila, como dice tu palabra. Renueva la fuerza de la que está decaída, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amadas hermanas, el Señor les bendiga. Les deseo ricas bendiciones del Señor. Que este año, que fue un año difícil, pero también fue un año de bendición para cada una de nosotras. El Señor nos bendijo en nuestros hogares. Esa fue la voluntad de Dios, que dejáramos las cuatro paredes del templo para llegar a nuestra casa y empezar a buscarle a Él con todo nuestro corazón. Tener tiempo. Ya no teníamos que salir de nuestras casas para llegar al templo, sino que en cualquier momento en nuestra casa podemos orar al Señor y buscar de su presencia. Dedique un tiempo, amada hermana, a leer la palabra del Señor. Que no haya un día en que usted no haya tomado la Biblia y haya leído, aunque sea una porción pequeña. No tiene que leer un libro entero, no tiene que leer un capítulo entero, una porción. Y pídale al Espíritu Santo que Él le revele, ¿cierto?, lo que el Señor le está hablando. Yo les envío un abrazo gigante a cada una de ustedes, pidiendo al Señor que les bendiga grandemente y que el próximo año sea un año lleno de vigor, de fuerza, de valentía. No olvidemos que somos mujeres guerreras, ya que nos vistamos cada día con la armadura de Dios para protegernos de los dardos que el enemigo nos manda a nosotras. Que lo pase bien, mi hermana, goces en el Señor. Que el próximo año sea un año lleno de bendición para usted y su familia. Lo deseo de todo corazón. Y un abracito fuerte, un abracito grande para todas. El Señor les bendiga. Las quiero mucho, de todo corazón. Se los digo honestamente. Mucho amor para con cada uno de ustedes. Así que bendiciones. Chao, chao.